El baile de la atención, una exploración de la libertad interior. Hoy, nos adentraremos en las profundidades de la atención, un concepto que nos ha acompañado a lo largo de nuestra jornada compartida. Nos embarcamos en este camino hace años, reconociendo que el cambio es la única constante en este mundo en constante evolución. Hemos atravesado etapas, transformándonos y profundizando nuestra comprensión. Y en este capítulo de nuestro viaje, volvemos nuestra atención hacia el cuarto camino, un enfoque que nos guía hacia una comprensión superior de la atención. La atención, amigos míos, no es simplemente un proceso psicológico. Es una fuerza poderosa que nos conecta con la realidad que nos rodea. A través de ella, podemos percibir los matices del mundo y experimentar la vibración de la vida misma. Pero esta atención está constantemente amenazada por fuerzas externas que nos atraen hacia el exterior, alejándonos de nuestra presencia interior. Esta amenaza surge de dos fuerzas opuestas, el anhelo de acción y creación, y el deseo de ser movidos y obedecidos. Estas fuerzas, como péndulos, nos empujan hacia adelante y hacia atrás, oscilando entre el control y la rendición. En la confrontación de estas fuerzas, encontramos la chispa que enciende la atención. La fricción entre ellas crea una concentración de energía que cobra vida propia, alineándose en una cualidad superior de conciencia. Esta conciencia es la vibración de la vida, un eco de nuestra naturaleza esencial que trasciende los pensamientos y las emociones. Para armonizar con esta vibración, debemos cultivar una atención que sea capaz de sostenerse y permanecer presente. Necesitamos una energía inquebrantable que se niegue a ser abatida por las distracciones del pensamiento y la emoción. Un estado de conciencia constante, no de sacrificio, sino de compromiso vivo con el momento presente. Esta energía debe ser lo suficientemente sensible como para discernir los movimientos de inercia que nos retienen en el pasado, pensamientos y sentimientos acumulados que nos impulsan sin rumbo. Debemos encontrar dentro de nosotros una atención lo suficientemente poderosa como para mantener estos movimientos bajo su mirada, liberándonos de su influencia limitante. Un equilibrio dinámico entre las fuerzas opuestas, un viaje hacia la libertad interior. Al cultivar una atención plena, nos conectamos con nuestra esencia, trascendiendo los péndulos que oscilan en nuestras vidas. Encontramos la paz en medio del caos, la presencia en medio de la distracción, y la verdadera libertad en el abrazo del momento presente. El péndulo de la conciencia, un viaje de autoconocimiento. En el vaivén de la vida, nuestros pensamientos y emociones son como péndulos que oscilan entre el mundo exterior y nuestro ser interior. Al dejar que estos pensamientos nos controlen, nos privamos de nuestro verdadero sentido y nos perdemos en un mar de distracciones. Para encontrarnos a nosotros mismos, debemos entrar en el campo de la búsqueda, donde desarrollamos nuestra atención. Es un entrenamiento continuo, en el que nos preguntamos constantemente sobre la calidad de nuestra intención. Luchamos por mantenerla, por protegerla de las distracciones. En esta lucha, aprendemos sobre la naturaleza de nuestra conciencia. Cuando nuestra atención está completamente ocupada por el mundo exterior, no nos queda nada para nosotros mismos. Pero cuando la desviamos hacia nuestro interior, podemos recuperarla como un imán. Este movimiento de atención nos enseña que debemos equilibrar nuestro enfoque hacia el mundo exterior y nuestro propio ser interior. Si solo nos centramos en uno, nos perderemos. Debemos comprender que tenemos una doble naturaleza, con fuerzas descendentes que nos llevan hacia el mundo manifiesto y fuerzas ascendentes que nos elevan hacia la fuente. Para conocernos, debemos experimentar ambas al mismo tiempo. Cada evento en la vida es un doble movimiento de involución, hacia el mundo exterior, y evolución, hacia nuestro interior. Sin embargo, no debemos separar estos aspectos. Nuestro ser interior debe estar presente en todo lo que hacemos, guiándonos en nuestras acciones y decisiones. El crecimiento comienza cuando nos conocemos a nosotros mismos, aprendemos a desaprender y continuamos un viaje interminable de descubrimiento. Entendemos la dualidad, el tiempo y el espacio, no como conceptos abstractos, sino como realidades que experimentamos diariamente. Somos exploradores del cosmos, físicos que estudian el universo dentro de nosotros mismos. Nos negamos a escondernos, reconocemos nuestra necesidad tanto de la materia como del espíritu. Y en cada aspecto de nuestra existencia, buscamos el significado, el propósito y la conexión entre todo lo que es. La obediencia, rompiendo cadenas de secretos. Hoy quiero sumergirnos en un viaje de autodescubrimiento y liberarnos de las cadenas que nos atan. Exploraremos el concepto de la obediencia y su inquietante conexión con los secretos que nos mantienen cautivos.
Todos navegamos por las corrientes de la vida, una corriente que fluye hacia lo desconocido y otra que nos ancla al pasado. A menudo nos perdemos en una o ignoramos la otra, pero para estar verdaderamente presentes, debemos abrazar ambas. La corriente activa es el impulso que nos impulsa hacia el futuro, el deseo de ser y experimentar. La corriente pasiva, por otro lado, es la inercia del pasado, los patrones y hábitos que nos mantienen en línea. Durante mucho tiempo, la corriente pasiva ha dominado nuestras vidas, manteniéndonos dormidos y atrapados en un ciclo interminable. Pero ahora, es hora de despertar y dar paso a la corriente activa. Sin embargo, para hacerlo, debemos entender nuestra naturaleza dual. Tenemos una naturaleza inferior, impulsada por el ego y los deseos mundanos. Y tenemos una naturaleza superior, que anhela la verdad y la trascendencia. Para vivir una vida plena, debemos aprender a equilibrar estas dos naturalezas, sin permitir que una domine a la otra. La obediencia, como la describe Alejandro Jodorowsky, juega un papel insidioso en este proceso. Nos condiciona a someternos a la autoridad, ya sean padres, sistemas sociales o incluso gurús espirituales. Nos enseña a reprimir nuestras verdaderas yo y conformarnos con las expectativas de los demás. Al obedecer ciegamente, nos privamos de la conciencia y la libertad. Nos volvemos prisioneros de secretos, ya sean nuestros propios miedos o las verdades incómodas que temen ser reveladas. Romper las cadenas de la obediencia es un viaje difícil pero liberador. Requiere coraje para cuestionar la autoridad, desafiar las normas sociales y abrazar nuestra verdadera naturaleza. Debemos aprender a ser observadores pasivos de nuestras vidas, a presenciar nuestros pensamientos y sentimientos sin juicio. Y debemos cultivar una voluntad activa, un deseo ardiente de ser auténticos y vivir con propósito. El esfuerzo que se necesita para romper las cadenas de la obediencia no es ordinario. Es un esfuerzo consciente de pasividad voluntaria, un abandono consciente del autocontrol para que la verdadera vibración de nuestro ser pueda ser sentida. No hay nadie más que nosotros mismos que debamos obedecer. Somos los guardianes de nuestras propias vidas, y debemos tomar nuestro lugar legítimo, no como esclavos de la obediencia, sino como maestros de nuestra propia libertad. Explorar la obediencia, un viaje de autodescubrimiento. ¿Cuándo fue la última vez que te rendiste? No es una pregunta fácil, pero tampoco es una en la que debamos detenernos. Como esos pajarracos que sobrevuelan nuestras cabezas, nos encontramos atrapados en un ciclo interminable de obediencia a las expectativas externas. La obediencia, dice un sabio llamado Alejandro Jodorowsky, encierra un mundo de posibilidades. Abarca nuestra familia, nuestra sociedad y hasta las profundidades de nuestra historia. Es como un rompecabezas interminable, con piezas que van desde el instinto hasta el universo mismo. Pero en el fondo, más allá de todo este enredo, hay una luz, la obediencia a nosotros mismos. No es una sumisión, sino una liberación. Es dejar ir las cadenas del juicio externo y abrazar nuestro propio poder. En nuestra búsqueda incansable de amor y aceptación, a menudo nos prostituimos emocionalmente ante terapeutas y mentores. Buscamos validación en los demás, sin darnos cuenta de que la fuente de todo lo que anhelamos ya está dentro de nosotros. Ese maestro Zen, Bodhidharma, que trajo el budismo a China, fue un enigma. Se dice que cuando el emperador le preguntó sobre sus logros, respondió, ningún mérito. ¿Cómo podemos entender esta paradoja? El emperador, en su grandeza, había construido monasterios y realizado obras imponentes. Pero Bodhidharma le recordó que el verdadero valor no se mide por lo que hacemos, sino por lo que somos. Desde dentro, no hay méritos ni logros, solo el flujo de la vida. Jodorowsky aboga por un arte que cure, no que complazca. El verdadero arte no se centra en la exhibición externa, sino en el poder transformador que reside en su interior. Así como los cuadros de Velázquez capturan la luz, nuestro arte personal captura nuestra propia esencia. Sin embargo, el arte puede convertirse en una trampa cuando nos distrae de nuestro verdadero propósito, la autocuración. En la vida, hay que subirse al tigre de nuestra propia naturaleza. Debemos domar a la bestia interior, el péndulo que nos oscila entre los extremos. En este viaje de autodescubrimiento, la obediencia se convierte en un faro que nos guía hacia nuestra propia luz. Un viaje introspectivo, el tigre interior y el llamado del ser. Recuerdo la vez que una persona muy sabia me contó un dicho chino: si te subes a lomos de un tigre, no bajará cuando quieras, sino cuando él decida. En ese momento, me invadió una sensación de inquietud.
como si quisiera añadir, ¿y tú crees que eres el tigre? Pero otra persona respondió con seguridad, el tigre soy yo. Soy el amo de mi destino. Ese intercambio me dejó reflexionando sobre el eterno dilema entre la conformidad y la autenticidad. La sociedad, la familia, la cultura, todos nos imponen un plan desde antes de nacer. Nos hacen creer que debemos obedecer para ser amados y aceptados. Pero llega un momento en que debemos liberarnos de esas ataduras y preguntarnos quiénes somos realmente. No estamos culpando a nadie. Todos nos hemos visto atrapados en situaciones difíciles. Por ejemplo, algunos creen que enfermedades como el autismo son el resultado de secretos familiares profundamente enterrados que necesitan ser liberados. Porque, como dice la Biblia, no hay secretos para Dios, ni para nosotros mismos. La energía atrapada, especialmente la culpa, buscará una vía de escape, y puede manifestarse en diferentes formas. La obediencia y los secretos son una trampa sagrada. El verdadero milagro solo puede ocurrir cuando tenemos fe, cuando creemos en nosotros mismos. Podemos cambiar nuestra realidad, transformar nuestra manera de pensar y dejar de dejarnos afectar por circunstancias externas. Y cuando lo hacemos, ocurren milagros. Los chamanes, los sanadores y los visionarios conocen este secreto. Recurren a artificios, como las setas alucinógenas, pero entienden que la verdadera salvación viene de dentro. Somos nosotros los chamanes. Somos quienes debemos procesar nuestras propias experiencias y liberarnos de los apegos externos. Los curanderos, sean psicólogos o chamanes, se dirigen al ser primitivo que llevamos dentro, al instinto básico que busca la verdad. La medicina moderna trata nuestro cuerpo, pero no nuestra alma. Nos asusta la posibilidad de sanar nuestras heridas emocionales. Buscamos fuera el amor y la aceptación, anhelando que nos quieran como lo hacían nuestros padres. Pero debemos recordar que el amor verdadero viene de dentro. El dolor y el castigo son formas de llamar la atención y sentirse querido. Desarrollamos apegos al dolor para que los demás nos noten y nos brinden atención. La magia, en su esencia, tiene 4 leyes. La primera es el querer, el deseo de seguir nuestro propio camino. Esto va ligado a la obediencia, debemos obedecer a nuestro verdadero yo, a nuestros anhelos más profundos. Y lo que es más difícil, debemos trascender las limitaciones que nos impone la sociedad y vivir según nuestros propios términos. La sabiduría de Jodorowsky, obediencia a uno mismo y libertad en lo cotidiano. En un mundo tan convulsionado como el nuestro, la sabiduría de autores como Alejandro Jodorowsky nos invita a reflexionar sobre la importancia de entendernos a nosotros mismos y de vivir en armonía con nuestro ser interior. Jodorowsky plantea una idea intrigante: si Dios no quiere, el santo no puede. Esto sugiere que nuestro potencial, nuestro yo interior, es como un Dios que tiene el poder de manifestar nuestros deseos. Sin embargo, nuestro pasado acumulado, esas experiencias y creencias limitantes que nos pesan, pueden actuar como un santo que se niega a permitir que ese poder se manifieste. Somos prisioneros de nuestras propias mentes, encadenados por un pasado que nos dice lo que podemos y no podemos hacer. Pero Jodorowsky nos insta a desafiar ese enemigo interior, a romper con las limitaciones que nos hemos impuesto y a abrazar nuestro verdadero potencial. La obediencia, entonces, no debe ser hacia fuerzas externas, sino hacia nosotros mismos. Es aceptarnos, escuchar nuestra voz interior y actuar en consecuencia, incluso cuando nuestros miedos y dudas nos presionen a hacer lo contrario. La publicidad, ese bombardeo constante de mensajes que nos culpabilizan y nos hacen sentir insuficientes, es una forma de psicomagia negra. Nos manipula, nos hace sentir que necesitamos algo externo para ser felices o completos. Pero la verdadera felicidad viene de dentro, de la aceptación y la paz interior. En medio del caos de la vida, es esencial encontrar la paz en lo cotidiano. La espiritualidad no tiene que ser algo grandioso o etéreo, está presente en cada momento de nuestras vidas, en cada interacción, en cada tarea que realizamos. Al observar el mundo como observadores externos, podemos ver la danza de la vida sin juzgarnos ni aferrarnos. Dejamos que el flujo nos guíe, ajustando nuestro rumbo según sea necesario. Al cultivar la atención y la conciencia, podemos reconocer nuestro propio poder y tomar decisiones alineadas con nuestro ser auténtico. Como dice Jodorowsky, solo interviniendo ocasionalmente para guiar en la dirección correcta. Esa dirección correcta es la que marca nuestro corazón, nuestra intuición. En un mundo que nos empuja hacia la dependencia, la autosuficiencia es crucial.
No se trata de volverse ermitaños, sino de reducir nuestra dependencia de factores externos, especialmente económicos. Cuando somos económicamente independientes, podemos elegir nuestro propio camino, sin estar atados a las ataduras de la necesidad. Amigos, vivamos en sintonía con nuestro ser interior. Desafiamos nuestras limitaciones, abracemos lo desconocido y encontremos la libertad y la felicidad en la danza de lo cotidiano. Enfrentando los péndulos, un camino hacia el regocijo. Imagina que tu mente es un péndulo, balanceándose entre extremos. Cuando las cosas no salen como esperas, la mente racional entra en pánico, como una máquina cibernética con un algoritmo defectuoso. La luz roja de la inquietud se enciende, impulsada por el primitivismo del sentido común. Este sistema nos ofrece un plan de acción rígido, insistiendo en que lo sigamos al pie de la letra. Pero su fuerza es tan abrumadora que a menudo olvidamos que podemos desbloquearlo. Es como una fortaleza impenetrable, y en la mayoría de los casos, no es necesario enfrentarla directamente. La clave está en fluir con los acontecimientos, como el agua que encuentra su camino alrededor de los obstáculos. Cuando no interferimos con el flujo de los cambios, guiamos los eventos hacia un resultado óptimo, uno libre de conflictos y temores. Debemos cambiar la rigidez de nuestra mente, permitiéndole ajustarse dinámicamente a lo imprevisto. Por supuesto, habrá momentos inesperados. Pero al renunciar conscientemente al control, ganamos un control verdadero sobre la situación. La palabra control pierde su significado, ya que fluimos con el curso de la vida. Estamos viviendo tiempos excepcionales, donde los momentos cruciales se están dando cita. No solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Y en el ámbito espiritual, desde la política y la economía hasta los centros de meditación, se están produciendo cambios sutiles. Recuerda, tu alma no vino a este mundo para sufrir. El sufrimiento es una idea que nos han implantado, un subproducto de la educación y la búsqueda del progreso. A los péndulos les conviene convertir la lucha en una norma. Pero el alma apareció en este mundo para celebrar. Permítele ese derecho. El reino de lo divino está dentro de ti, como una energía universal a la que todos tenemos acceso. Solo tú puedes decidir si vivirás para los péndulos o para ti mismo, para tu regocijo. El regocijo no es un egoísmo descarnado, sino un despertar. El poder más grande de la tierra es el de la Iglesia, que ha gobernado durante siglos sin desaparecer. Pero si eliges la celebración, debes liberarte de los péndulos que te atan. Conecta tu mente con tu alma y encontrarás tu propósito. Date el lujo de creer que mereces lo mejor, no a costa de los demás, sino como una expresión de amor propio. El mundo nunca ha cambiado realmente. Ciertos patrones tecnológicos pueden haber evolucionado, pero los mecanismos de control se han vuelto más sofisticados. La búsqueda espiritual no es más que una redirección, sustituyendo una creencia por otra. Debemos aceptar las restricciones y convenciones que nos limitan. La mente, conquistada por los péndulos, se convierte en nuestra carcelera. Nos obliga a actuar de acuerdo con sus exigencias, llenándonos de ira, miedo y deseos de competencia. El mundo se ha vuelto loco, particularmente en Occidente. A pesar de sus proclamas de libertad y democracia, ha presenciado guerras y asesinatos. Hubo un breve periodo de verdadera democracia, pero fue fugaz. La mayor empresa inmobiliaria del mundo es la Iglesia Católica. Sus estructuras imponentes dan testimonio de su poder. El arte es impresionante, pero debemos buscar lo divino en nuestro interior, no en lugares externos. Nuestro viaje no se trata de cambiar el mundo, sino de encontrar nuestro propio regocijo. Aceptar lo que no podemos controlar y fluir con los cambios nos guía hacia una vida más plena y satisfactoria. La trampa imperceptible, el juego de los péndulos en nuestras vidas. ¿Alguna vez te has sentido como un pez atrapado en una red invisible? Como si una fuerza desconocida te constriñera, limitando tus movimientos y sofocando tu espíritu. Esta sensación, tan común entre nosotros, es fruto de los péndulos, esas fuerzas subyacentes que nos controlan sin que apenas nos demos cuenta. Los péndulos nos encierran en estructuras rígidas, obligándonos a comportarnos según las reglas del mundo. Nos empujan a competir, a acumular importancia y a medir nuestro valor en una escala arbitraria. Desde el ámbito laboral hasta el espiritual, estas fuerzas nos mantienen en un ciclo interminable de lucha y ansiedad. La competencia, ese motor de nuestro sistema económico, se ha infiltrado en todos los aspectos de nuestra vida.
Nos enfrentamos unos a otros en una carrera sin fin, donde el premio es a menudo efímero y el coste es demasiado alto. ¿Pero es realmente la competencia lo que nos ayuda a evolucionar? ¿O nos lleva a una desigualdad creciente y a una insatisfacción generalizada? Los péndulos están limitados por nuestro nivel de importancia y conciencia. Cuanto más buscamos la aprobación externa, más poder les otorgamos. Pero cuando nos liberamos de este anhelo, cuando reconocemos que nuestra importancia reside en nuestro propio valor intrínseco, los péndulos pierden su influencia sobre nosotros. Descubrir las reglas del juego es esencial para recuperar nuestro poder. Al comprender cómo manipulan los péndulos nuestras emociones y creencias, podemos resistir sus tentaciones y definir nuestro propio camino. Ya no seremos esclavos de sus oscilaciones, sino que nos convertiremos en maestros de nuestro propio destino. Salir de la trampa de los péndulos requiere un cambio de perspectiva, una mente abierta y una voluntad inquebrantable. Es un proceso continuo, un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. Al cuestionar las normas, desafiar las limitaciones y nunca dejar de crecer, podemos liberarnos de las ataduras de los péndulos y abrazar nuestra verdadera libertad. Descubrimiento del instante, desenmascarando la ilusión. Recuerdo las palabras de Krishnamurti, un sabio ser que nos abrió los ojos a la verdad que reside en lo cotidiano. Decía que sin conocernos a nosotros mismos, nuestras experiencias se convierten en ilusiones, una maraña de percepciones distorsionadas. Pero con el autoconocimiento, las experiencias son respuestas a los desafíos, sin dejar residuos acumulados en nuestra memoria. El autoconocimiento es un viaje en el presente, un descubrimiento continuo de las facetas de nuestro ser, nuestros motivos, intenciones, pensamientos y anhelos. No podemos separar nuestra experiencia de la de los demás, pues la misma expresión mi experiencia implica ignorancia, una aceptación de la ilusión. El mundo es un tapiz de probabilidades que inconscientemente elegimos y que podríamos haber alterado. Es tu experiencia, no tú. No me tomes la palabra, déjame vivir, experimentar, sentir, aprender y descubrir la ilusión en la que habito. De ahí el atractivo del liderazgo religioso y político, líderes que representan la seguridad incuestionable, sean de un extremo u otro. Los seres humanos anhelamos certeza, y ellos están encantados de brindarla. Pero esa certeza, a menudo acompañada de violencia, oculta la verdad, no dudan, pero lanzan su poder contra quienes sí lo hacen. He sido testigo de esta barbarie desde ambos lados del espectro. Los debates sobre el aborto se han convertido en una locura, con ambos bandos aferrándose a posiciones extremas. La educación, la clave para empoderar a las generaciones futuras, queda eclipsada en medio del ruido. Pero en medio del caos, Krishnamurti nos recuerda la importancia de cuestionar la autoridad, tanto externa como interna. Antes de cruzar al otro lado, sea el que sea, debemos entender nuestro presente. Aquí es donde aprendemos, donde podemos discernir la verdad y la ilusión. El secreto no está en el más allá, sino en este instante presente. Explorando nuestro ser, descubriendo su esencia energética, nos preparamos para el viaje que nos espera. Puede que veamos más, aprendamos más, pero la clave siempre será el autoconocimiento. No busquemos respuestas en lo desconocido. La sabiduría reside en lo cotidiano. Entendiéndonos a nosotros mismos, descubrimos la maravilla del momento presente y nos preparamos para el viaje que nos espera en el más allá, sea el que sea.